Entonces, las clases pasadas habíamos visto el concepto de lo que era funciones compuestas. Solamente para retomar la idea, vamos a continuar haciendo un ejercicio. Pero antes de eso, hacer una especie de resumen de qué es la función compuesta, para tener más o menos una idea. Entonces, la definición de función compuesta la vamos a unir con la por tramos. Y hay que considerar primero lo siguiente. En una función compuesta, vamos a poner fc, lo que uno tiene que considerar es que va a tener dos funciones. Va a tener una función original, la f de x vamos a poner, y una continuación que es la g de x. Cada una de estas funciones tiene un dominio. Como decís, A, B y C. En el caso de la función f de x, el dominio va a ser conjunto A. Eso quiere decir que f de x toma un elemento, puede ser x, y lo convierte en f de x, que ya entendemos que se convierte en un número, la función. Todos esos números que se convierten pasan a ser el recorrido de f de x. Este es el recorrido. Ahora, para la función g de x, ese recorrido es su dominio. Entonces el número vuelve a tener otra transformación, que es g de x. Ahora, podemos representar eso en el plano viéndolo de la siguiente forma. Tenemos el dominio de x, de f de x, este es el dominio. Y esta es la función y igual a f de x. Cada número, cada uno de estos números, en ver, cada número, ejemplo, el x1, se va a convertir por medio de f de x en un y1. El x2 en un y2 y así sucesivamente. Todos esos números generan lo que es el recorrido. Ahora, esto es lo importante. Si nosotros tomamos este recorrido, solamente el recorrido, y ahora lo hacemos como que si fuese un dominio, eso quiere decir que lo dejamos en la parte horizontal, vamos a dejar la parte horizontal, así, y lo dejamos con el mismo color, ese es el recorrido, por si acaso. Es el recorrido. Ahora, ese recorrido es el dominio de otra función, que es la g de x. Entonces esta no es x, sino que es f de x. Fíjense, lo voy a poner en azul. Vamos a leer. Teníamos un número x que se convierte en un f de x. Ese número f de x ahora es el dominio para una función g de x. Si nosotros tenemos una función por tramo, o tenemos dos funciones por tramos, van a haber combinaciones. Lo vamos a hacer con los dibujos. Vamos a tener x, tenemos el f de x, y vamos a pensar que tiene dos tramos. Uno va a ser este, el dominio, y uno va a ser este otro dominio. Esos dos tramos van a tener funciones distintas. Puede ser que una sea así y una sea así, que ya vimos por tramo. Por eso las separamos. Y puede ser que en el dominio la separe o no la separe. Puede ser que la compartan o no la compartan. Vamos a poner acá que comparten una cierta parte y otra parte no la comparten. Y vamos a hacer con un color, con un dibujo la función más o menos representativa. Vamos a considerar que la función es así y después es así. Entonces fíjense que en la parte roja, en esta zona, solamente está esta función que está acá. Pero en la parte verde
está esta parte y también está esta función. Imaginemos que queremos hacer una función compuesta. Por lo tanto, necesitamos una g de x. Vamos a inventar la g de x. La g de x, ya hemos dicho que su dominio es f de x. Por lo tanto, el recorrido de la f de x, que era esta parte verde, con esta parte naranja, esta parte roja o naranja, es el dominio. Y esa va a generar el nuevo recorrido. ¿Qué va a pasar? Que esta función, la g de x, va a tener otra función. Imaginemos que tiene esta función así. Entonces, en esta zona, esta función se va a combinar con esta función que está acá. Pero, lo voy a poner con rojo, en esta zona se tiene que combinar con estas dos. Porque esas dos van a generar la función. Entonces habría que ver ahí cómo hacer para combinarlas bien. ¿Ya? Ese es el problema que tiene la compuesta y que habíamos hecho el ejemplo en la clase pasada. Entonces, para terminar ese resumen, vamos a tomar esta que está acá, que tenemos una función compuesta y queremos hacerla por tramo también. No me deja agrandarla. Ahí. Y vamos a hacer el ejemplo. Nos dicen que tenemos una función f y una función g de x. Y tenemos que determinar el FOC y el GOF. Para eso, tenemos que primero siempre ver las restricciones. Ninguna de las dos tiene restricciones. Aunque sea una fracción, la parte de abajo del denominador es un número, es un 2. Por lo tanto, no se indetermina. Que el numerador se haga 0 es otra cosa, no hay ningún problema. Ahora, la función, vamos a partir por la FOC. La función FOC, nosotros entendemos que es f, pero su variable no es x, sino que es g de x. Por lo tanto, la función x, que es x más valor absoluto de x partido en 2, tenemos que cambiar los x por la g de x. Tiene que ser el valor de la g de x. Pero el g de x está por tramos. Entonces, hay un tramo que es cuando el x vale 0, menor que 0. Cuando el x es menor que 0, la g de x es simplemente x. Pero cuando es mayor o igual que 0, la g de x se convierte en x cuadrado. Entonces ahí queda la parte FOC. Es simplemente eso. Si hacemos la representación por el dibujo, si hacemos la representación x, f de x, el primero es la g, porque es una función FOC. Entonces la primera que alimenta es la g de x. La g de x, para mayores que 0 es x cuadrado, y para menores que x, menores que 0 es x, que es así. Fíjense que hay dos tramos. Está esta parte roja del dominio. Y vamos a usar otro color. Está esta parte de acá. Pero lo más importante del dominio es el recorrido, porque este va a ser el que va a alimentar a la función f de x. Ahora hacemos la representación de f de x, pero f de x no tiene como variable x, no, tiene g de x, porque es una función FOC. Por lo tanto, por una parte va a tener este dominio
y por el otro la otra función. Por lo tanto, la función FOC igual está separada y llegamos exactamente a lo mismo. Que la función FOC está por tramos. Un tramo va a ser S y otro tramo va a ser S. En un tramo vamos a tomar la función lineal. Vamos a tomar la función lineal y la vamos a transformar en esta que está acá. Y por otro tramo vamos a tener la función cuadrática y la vamos a transformar. Fíjense que en un detalle, el valor absoluto del número al cuadrado se elimina el valor absoluto porque el número al cuadrado ya es positivo. Es redundante. Ahora, como el x es menor que 0, el valor absoluto acá va a cambiar. Y los va a quedar un negativo. Y los va a quedar 0. Mientras que en el otro caso se van a ir los dos y los va a quedar un x cuadrado. Entonces la función solamente va a ser x cuadrado y 0. Para mayores o iguales que 0 es x cuadrado y para los menores que 0 es 0. La función compuesta. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con la clase de hoy. Profe, Sí. ¿puede volver un poquito a cómo quedaron las funciones, por favor? Ya. Ahí. ¿Cuál es la duda? No, que no alcancé a copiar. Eso, ahora sí, muchas gracias, profe. Ya. Entonces, vamos a continuar y vamos a hacer ahora que entendemos esto de las funciones compuestas, lo que estamos haciendo entonces es que tenemos una x, unas variables, un conjunto de variables, que generan un f de x, pero ahora este f de x, con lo que habíamos terminado, generaban el dominio para otra función. Entonces esto abre una idea bien básica. Si yo tengo el x, las variables x, y genero las f de x, ¿puedo yo tomar esas f de x y no generar otra función sino que generar el mismo x? Es volver hacia atrás. Yo tengo un número, 3 se convierte en 5, ahora tomar este 5 y volverlo a 3, pero a todos los números. Es volver al conjunto original. Es como tener el conjunto A, lo convierto en f de x, conjunto B, pero ahora tomo este B y vuelvo hacia atrás, al conjunto A. A eso se le conoce como funciones inversas. Es volver hacia otra función que es semejante a mi conjunto original. Realmente no es que así visualmente B vuelve a A, pero es como que B genera de nuevo A. Y este conjunto A es igual a este conjunto A. Entonces, eso vamos a hacer hoy con las funciones inversas. ¿Ya? Entonces, tenemos una función f que tiene un conjunto A como dominio y genera un conjunto B. ¿Ya? Entonces, si pensamos como ese proceso de convertir los elementos de A a B, que ya lo estamos haciendo, la función inversa es simplemente tomar los elementos de B para llegar a los elementos de A. En otras palabras, es tomar una función que tome a partir de que si nosotros tenemos conjunto del dominio y generamos el recorrido, es tomar otra función que tome ese conjunto, pero llegue exactamente al mismo. Es lo que estábamos diciendo. Ahora, tiene que cumplir un cierto criterio para que se pueda cumplir eso. No todas las funciones lo pueden hacer. ¿Ya? Lo primero que tenemos que definir es para que una función sea invertible, tiene que cumplir lo siguiente. Primero vamos a definir que al f de x
cuando nosotros teníamos el x y generamos esta respuesta de f de x, la vamos a llamar y, que ya sabemos que la llamamos y. ¿Ya? Y también, si yo tengo acá y igual a f de x, nosotros tenemos que entender que para la otra función, para la respuesta, para la función inversa, vamos a tomar y queremos generar el g de y o lo que es x. Con los dibujos que hemos hablado hasta ahora, tenemos un conjunto A, tenemos su recorrido, el f de x, toma los x y los convierte en f de x. Pero el f de x es y. Y ahora vamos a tomar esos y los vamos a convertir en g de y, otra función, que no se alimenta de x, sino que se alimenta de los valores de y. Estos son x, se alimentan de y genera otro conjunto. Que queremos que el resultado sea los mismos que el inicial. Entonces el g de y van a ser los x. El recorrido son los x y el recorrido de f son los y. Para que se cumpla ese ciclo. Si no, no se va a poder cumplir. Para poder definir una función inversa se usa esta notación. Si yo tengo una función f de x, la función inversa es f a la menos 1. Es esa función que no conocemos. ¿Ya? Que queremos capturar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que estos son una serie de pasos que podríamos hacer para poder obtener la función inversa, los dice en caso de encontrar en caso de exista la f-1 de las siguientes funciones definidas. Entonces, fíjense en este detalle, cómo calcular la función inversa. Yo tengo la f de x, que es 4x más 5. Pero nosotros habíamos dicho que la f de x es y. Entonces, vamos a dejarlo como y. Hicimos solamente este paso. Que las funciones f de x son y. Y ahora, lo que tenemos que hacer es calcular x, despejar el x. Si despejamos el x, vamos a obtener esta función de acá. Y el x, ¿qué era el x? El x, por la definición, es g de y. Y esta es la función inversa. Es simplemente eso. Y ahí podemos obtener la función inversa. Ahora, si queremos dejarla en representación, por ejemplo, nosotros sabemos que la f de x es 4x más 5 y queremos dejarla expresada en x, la función inversa, tenemos que tomar esto y donde había un y, cambiarlo por un x. Ahí está la función y la función inversa, donde esto es lo mismo, solamente hay que cambiar la letra. ¿Alguna duda? Entonces la idea es bien... Yo tengo una duda. Sí. ¿El dominio de la función inversa sería el recorrido de la función original? Sí. Nosotros sí tenemos un dominio de la f de x. Tomamos el recorrido. Después lo que hace la función inversa, vamos a poner ahí función inversa, es toma el recorrido del anterior como el dominio. Y lo que quiere hacer es que su recorrido sea exactamente su dominio original. Por eso, nosotros tenemos una función, pero esa función, que en este caso era 4x más 5, no es f de x, tenemos que llamarla como una letra. No podemos llamarla acá f de x. Tenemos que tomarla como una variable y por eso se llama y. Entonces, por eso lo igualamos a y. Y después estos valores de y se van a convertir a los valores originales, x. Por lo tanto, el que queremos despejar son los valores de x. Y ahí obtuvimos la función inversa.
¿Se entendió? ¿De qué tenía la duda? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda para seguir? Ya, entonces. La segunda función es 2x menos 1 no, partido en 3x más 2. Esta es mi f de x. Entonces lo que nosotros queremos hacer es tomar, sabemos que se van a cumplir estos x y estos x van a generar unos f de x, pero esos f de x los convertimos en y. Esos valores de y van a ser el dominio de otra función que es la f-1, la función inversa, pero el f-1 o el g de y es x. Entonces tomamos un número, x, lo convertimos en un y, ese valor de y se convierte en x. Pregunta, ¿qué es lo primero que hay que hacer siempre? De hecho, eso iba a preguntar, profe, si las restricciones de la función original afectaban de alguna forma a la función inversa. Sí, porque, por eso hice la pregunta, imaginemos que de todos estos valores no puede ser este, porque tiene una restricción. Ese valor nunca se va a estar representado. No va, es por... Acuérdense que las funciones son 1 a 1. ¿Qué quiere decir 1 a 1? Que por cada valor de x yo podría tener un valor de y. Entonces lo que va a pasar ahí es que me va a faltar un valor de y y ese valor de y nunca hay acá. Acá era el x. Ese valor de x no puede ser, no va a obtener ese valor de y. Por lo tanto, no hay ningún y que me genere ese x. Ejemplo, en este caso la restricción es el menos 2 tercios. No puede ser menos 2 tercios. Por lo tanto, cuando yo genere la función, y imaginemos que lleguemos a una solución final, no puede ser, imaginemos x más 2, es una tontera, pero imaginemos que es el ejemplo. Cuando llegue a la función inversa, no puede haber un número, no puede haber un x que me genere el menos 2 tercios, porque no existía el menos 2 tercios originalmente. Entonces hay que tener sumamente cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que fijarnos primero en la restricción. Entonces, en este caso, sabemos que el x no puede ser menos 2 tercios, porque el denominador sería 0. Ahora, tomando esa consideración, sabemos que el f de x es igual a y. Ahora, como el denominador no va a ser 0 nunca, puedo multiplicar en ambos lados, porque no es 0. Ven que ahí está el problema de que por qué no puede ser 0. Porque si multiplicara, podría darme 0 en ambos lados y cumple. Entonces ahora yo tendría el 3x más 2 por y igual a 2x menos 1. Podría seguir desarrollando. Tendría 3xy más 2y igual a 2x menos 1. Tendría 3xy menos 2x igual a menos 1 menos 2y. Factor común x, porque el que quiero despejar. Y obtendría que x es igual a menos 1 menos 2y, 3y menos 2. Podría multiplicar por menos 1 arriba y abajo y obtendría 1 más 2y, 2 menos 3y, para dejarlo en positivo. Y ese es mi x. Pero mi x yo sé que es mi función inversa. O mi g de y. Vamos a borrar esto acá. Voy a escribirlo abajo. Entonces yo sé que mi función inversa en x y cambio los y por x.
Y ahí está. Y esa es mi función inversa. Pero, fíjense, el x puede ser cualquier número. Así, menos hay un número que no puede ser, que es en este caso el 2/3. El x no puede ser el 2/3, porque si no se indetermina esto. No podría ser el 2/3. Y lo más probable es que ese 2/3 era el valor de qué hubiera pasado si hubiera sido el menos 2/3. A lo que voy es lo siguiente. Lo vamos a borrar acá para dibujar. Si yo tengo acá el x y el y dibujamos, vamos a imaginar que la función es así. Nosotros hay un número que es el menos 2/3 que no podría ser. Ese número, lo más probable es que hubiera generado un número que nunca lo va a generar porque no puede ser. Pero si lo hubiera generado, iba a ser el 2/3. Por eso en la f de x no puede ser menos 2/3 y en otro es otro valor. No es que sea el mismo, no necesariamente sea el mismo. Ahora, ¿cómo saber nosotros si realmente calculamos bien la función inversa? ¿Ya? Y para eso vamos a tomar el primer ejemplo. Teníamos la función, que era esta, y habíamos calculado su función inversa, que era esta que está acá. Ahora, nosotros para saber si realmente calculamos correctamente la función inversa, se tiene que aplicar una FOF, pero con la función inversa. ¿Por qué? Si ustedes calculan, vamos a hacer las 4x más 5, pero donde había una x, tenemos que cambiarla por una x menos 5 partido en 4. Lo que va a pasar es que me va a quedar x. Si yo aplico la función FOF de la f con la función inversa, es como FOF a la menos 1, si yo obtengo la identidad, siempre si obtengo x, es que era la función inversa. Sí o sí era la función inversa. Eso es por un factor que es como la simetría de las funciones. Lo que va a pasar, que es cuando ustedes tienen una función, vamos a poner la x cuadrado, acá tengo el x, acá tengo el y, y después yo calculo su función inversa, el y y el x, lo que estoy haciendo es como girar esto. Véanlo, es como girarlo. Es como que tomaran este eje, lo pusieran acá, este eje lo ponen acá, y como giraron las funciones, esto gira respecto a este eje. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba hacia abajo queda hacia arriba ahora. ¿Ven? Está girada la función respecto al eje XY. Entonces, cuando yo calculo, voy a borrar esa línea. Cuando yo calculo la función la FOF, acuérdense que estoy tomando este valor y le estoy aplicando esta. Entonces, a cada uno de estos valores le estoy aplicando el opuesto. Por lo tanto, siempre me va a generar la función x igual a y. Me va a formar como el espejo. Y la única forma que se forme que la función FOF con el inversa me dé x es que sean realmente la función inversa una de la otra. Es la única forma de corroborar si estamos bien. Pueden hacerlo con cualquiera. Ahora vamos a hacer la tercera, el tercer ejemplo. Y tenemos el caso de la función, voy a cambiar el color, x cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos la función x cuadrado y nosotros queremos calcular su función inversa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos el x cuadrado igual a y. Tenemos que despejar el x. ¿Cómo podemos despejar el x cuadrado acá?
¿Cómo podrían despejar el x cuadrado? ¿Qué tienen que aplicar? ¿Qué función tienen que aplicar? ¿O hacer qué procedimiento? La La raíz. raíz. Entonces aplicamos raíz. ¿Y qué va a generar? Raíz de i. Pero más menos, porque hay un valor absoluto. Cuando ustedes aplican la raíz a un número al cuadrado, se forma el valor absoluto. Y el valor absoluto da dos soluciones. Siempre tienen que recordar eso. Ese x puede ser cualquier número, puede ser tanto menos 1 como 1. Y al estar al cuadrado va a dar siempre positivo. Entonces el x puede ser tanto negativo como positivo. Fíjense. Si el x vale 1, me da el y igual 1. Pero si el x vale menos 1, también es válido y me da exactamente el mismo y. Por eso para el mismo y, 1, obtengo 2x. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que es el siguiente. Grafiquemos la función. Vamos a borrar esta línea y vamos a hacer más o menos el bosquejo de las funciones. Tenemos la función x y los da, tenemos los valores de x y los da la función y, que era el x cuadrado. Para acá y para acá. Después tomamos los valores de y, es como dar vuelta a la función, es simplemente dar eso con el dibujo. Tenemos los y tenemos los x y los va a dar esto. ¿Cuál es el problema de este dibujo que está ahí? El segundo que hice. No es una Y función. están los negativos. Que no es una función. No, negativos pueden haber. No hay que ser racista con los negativos. El problema es que para un valor de x no puede tener dos valores de y. Eso rompe la idea de función. Habíamos dicho que por cada valor de x solamente podía tener un valor, no dos. Entonces, la función inversa, acá hay un problema con esta función. Entonces nosotros tenemos que decidir cuál tomar. Y lo que estamos haciendo es reparar. Ya habíamos hablado de reparar. Entonces, o tomamos esa, o tomamos esta. Pero no ambas, porque si no, no es función. Entonces, ¿y de cuál vamos a...? Y si imaginemos que tomamos esta, la primera, lo que va a pasar es que cuando volvamos hacia atrás, solamente vamos a generar esto. Y si tomamos esta parte de acá, lo que vamos a generar va a ser eso. Entonces hay que tener sumamente cuidado con eso de que van a haber de repente opciones que las funciones no son, al principio no pueden ser inversas, no podemos calcular la inversa, tenemos que como considerar una parte. Eso se lo entiende como reparar las funciones. Y uno se tiene que dar cuenta de algo. Esta función, ¿se acuerda cuando veíamos, a ver, déjenme acordar, porque habíamos visto, vamos a tener que definir una cierta idea, que son la inyectividad, la biyectividad y la sobreyectividad. Los otros ejemplos, por si acaso, los otros dos que quedan, los vamos a dejar para después de entender lo que es biyectividad, inyectividad y sobreyectividad. Porque los van a solucionar este problema de saber inmediatamente, sin resolver, si la función tiene algún problema o no, si hay que repararla o no. Entonces, sí. Entonces, cuando tengamos ese problema, tenemos que poner en el caso de que sea positivo y en el caso de que sea negativa Sí. lo que hay dentro de la raíz. Sí. Ahora vamos a hablar Gracias. justamente de eso, de cómo solucionar ese problema. Entonces, fíjense, justo hicimos el caso del x cuadrado y lo dimos cuenta que no podría tener inversa porque no cumple una función. No, así, inicialmente daba esto, que esto no es función. Por lo tanto, no tenía inversa originalmente. Ahora, entonces van a haber ciertas funciones que por la forma que tiene, no tienen función inversa, pero las podemos reparar. ¿Ya? Pero antes de eso tenemos que definir un cierto criterio.
Primero vamos a definir lo que es inyectivo, y esto es sumamente importante para que usted entienda lo que es la generación de los conjuntos. Tenemos una función f de x, de un conjunto A a un conjunto B, y vamos a definir que la función es inyectiva si pasa lo siguiente. Que si nosotros tomamos dos valores del conjunto A, tenemos el dominio de la f y tenemos el recorrido de la f, y nosotros tomamos un x1 y un x2, si estas funciones dan exactamente el mismo número, la función no es inyectiva. ¿Ya? Al contrario, si la función es, yo tomo dos valores distintos y me generan dos valores distintos, la función es inyectiva. Un ejemplo, funciones inyectivas puede ser la lineal, porque por cada valor de x solamente hay un valor de y. Y aunque yo tome otro x distinto, no puedo generar de nuevo ese y. Es 1 a 1. Funciones que no son inyectivas. La x cuadrado. Puedo tener 2x, el 2 y el menos 2, y me generan exactamente el mismo y, que es 4. Entonces no puede ser que tenga dos números distintos y me generen exactamente el mismo y. Entonces esa función no sería inyectiva. Inyectiva es que si yo tomo dos números distintos, entonces los valores del i o la de la f son distintos. Y si yo tengo al revés dos valores de el recorrido, vienen de dos números distintos. ¿Ya? Eso es inyectividad, que es o lo que se entiende como el 1 a 1. Si yo tomo un número, ese me genera solamente un número, y ahí el número, pero son distintos. Si estos números son distintos, los resultados son distintos. No pueden ser iguales. ¿Ya? Y acá un ejemplo de una función inyectiva, que vamos a poner con color verde, porque tenemos este número que genera un resultado f de x, tomamos otro x distinto que genera otro valor distinto y un tercer valor distinto que genera otro número distinto. Mientras que esta no es inyectiva, porque van a haber dos números distintos que generan exactamente el mismo número. ¿Ya? Ahora, exactamente los mismos conjuntos que habíamos trabajado en la anterior. Y nos pregunta si podemos calcular si son inyectivas o no son inyectivas. Entonces, si yo tomo un x, ejemplo un x1 y un x2, que sean distintos, en el primer caso voy a obtener un 4x1 más 5, y en el otro caso voy a obtener un 4x2 más 5. Si yo quiero que sean iguales, se pueden ir los 5, se van a ir los 4, y me va a quedar que el x1 es igual a x2. Entonces partí con la idea de que las funciones eran iguales y los resultados son iguales. La función es inyectiva. Veamos el caso del 3. Porque sabemos que esa función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque el mismo dibujo lo hace. Tenemos dos x distintos y obtenemos el mismo valor de y. Entonces tenemos el x1, tenemos el x2. El x1 genera x1 al cuadrado y el x2 genera el x2 al cuadrado. Vamos a suponer que son iguales. Estamos partiendo con la idea de que son iguales y los tienen que dar exactamente el mismo. El problema es que para poder despejar aplicamos raíz y los quedan estos. Y estos no son iguales, porque el x puede ser el x1 negativo y va a dar igual que el x2. Y el problema al cuadrado. Puede ser que el x1 valga menos 1
y el x2 valga 1. Y son distintos, pero dan igual. Entonces, el x1 no es igual a x2. Aunque las funciones sean iguales, pueden que los x no sean iguales. Por lo tanto, y uno podría decir, pero profe, igual, ¿cómo puedo despejar eso? Fíjense que al despejar los valores absolutos, más, menos, hay diferentes combinaciones. No son iguales. Puede ser que el primero sea positivo y el segundo negativo y da igual. Entonces, no es inyectiva. No cumplió la idea de inyectividad. Veamos la cuarta, el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo es un valor absoluto. Entonces, voy a borrar acá. Si tengo un x1 y un x2, le aplico la función f de la cuarta función, me queda valor absoluto de x, valor absoluto de 2. Las igualo, eso quiere decir que estoy considerando que son iguales, pero de nuevo obtengo, es redundante poner dos signos, entonces podría poner a uno nomás con el más menos. Ahí. Entonces no necesariamente son iguales, porque puede haber un x, ejemplo el menos 1 o el menos 2, que es igual al 2. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Y fíjense ahora si hacemos el dibujo de esa función, tenemos los valores de x, tenemos los valores de y, la función es de esta forma. Y cuando calculamos la función inversa, quedaba ese problema. Entonces la inyectividad los dice inmediatamente si la función puede tener inversa, así uno se podría dar cuenta. Que si la función es inyectiva, no tendríamos problemas al principio. No tendríamos ningún problema en calcular la función inversa. Si la función no es inyectiva, como el caso de esa, tendrían que probar las otras tres. No podríamos calcular la función inversa. Ahora vamos a hablar de otra condición, que es sobreyectiva. Profe, ¿Sí? entonces una función es inyectiva cuando al igualar la función los x son iguales. Lo que te dice la función, acá está, mira, es equivalente. Que si tú dices que dos funciones tienen exactamente son iguales, así con los mismos valores, no es que estás comparando dos funciones distintas, estás comparando la misma función, pero con valores distintos. Si tú dices que esas funciones son iguales, tienes que llegar a que esas variables eran la misma. Si tú llegas a eso, entonces la función es inyectiva. Ahí ya entendí. Gracias, profe. ¿Ya? Ahora, la segunda condición es que sea sobreyectiva. ¿Qué significa sobreyectividad? Que es lo siguiente. Vamos a hacer acá. Y el B. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos del recorrido, el dominio y realmente habíamos definido lo que era el recorrido como las soluciones, no como el conjunto final? Nosotros, por ejemplo, teníamos el 1, el 2, el 3. Aplicamos la función f de x y el 1 se convertía en, no sé, en 4, en 8, en 12. Pero podría ser que el conjunto acá tuviera otro valor. ¿Qué quiere decir? Que no porque tenga 3 elementos, el conjunto B, el de salida, necesariamente tiene que tener 4 elementos. Podrían ser algunos que no eran recorridos. El recorrido se entiende como los números que se generan, que fueron capaces de generarse. Pero hay números que pueden ser en conjunto que no son recorridos.
En el ejemplo anterior, fíjense, en este dibujo hay un punto que no lo genera nadie y está en el conjunto de salida. Ese conjunto no es recorrido, pero está. No es un recorrido porque nadie lo generó. Nadie recorrió esto, nadie recorrió esta transformación para generarlo. Ahí viene que no es recorrido. Entonces, biyectividad, lo único que me está diciendo es que todos los elementos del recorrido tienen que ser generados, tenían que haber sido generados por un elemento del dominio. No puede haber uno que esté solo. Si no, la función no es biyectiva. Con un ejemplo, para que podamos entenderlo mejor. Vamos a borrar acá. Y vamos a agregar. Ahí. Sobreyectiva, disculpa. Sobreyectiva. Ejemplo. El 1 partido en X. Tenemos el dominio, que vamos a decir que son todos los reales al principio. Y vamos a decir que genera todos los reales. Entonces decimos lo siguiente, y esta es la f de x. F de x va de los reales hasta los reales. Entonces toma un valor de x y lo convierte en 1 partido en x. Nosotros nos damos cuenta que esta función tiene una restricción, por lo tanto no pueden ser todos los reales. Y habíamos reparado esa función, ¿se acuerdan? Cuando veíamos los del dominio. Decíamos que eran todos los reales menos el 0. Y generaba, y acá está la duda, ¿no genera todos los reales? ¿O generará todos los reales? Entonces, podríamos graficar esa función, el 1 partido en x. Acá tenemos el y, el x y el 1 partido en x, que sería de esta forma. Que ya la hemos trabajado, pero queda ahí. Esa es la 1 partido en x. Sabemos que la restricción es que el x no puede ser 0. Pero la pregunta es, ¿nosotros generamos todos los reales? ¿O van a haber algunos que no vamos a poder generar? ¿Qué pasa con el i igual 0? No se toca. No hay forma de generarlo. No hay ningún número que ustedes reemplacen acá y me dé 0. No hay ninguno. Se pueden acercar. El número puede ser tan grande que tienda a 0, pero nunca va a ser 0. Entonces, acá estamos diciendo que el dominio no son todos los reales porque excluimos al 0 en el dominio. Eso lo hacíamos antes. Decíamos el 0 no puede ser. Lo excluíamos, lo sacábamos del conjunto. Pero nos dábamos cuenta que tampoco generábamos al 0 en el i. También lo teníamos que excluir. ¿Por qué? Realmente no molesta que esté el 0. Pero si nosotros lo incluíamos acá, en el conjunto final, este no es un recorrido. Este número no es recorrido, porque nadie lo genera. Podría estar. Ahora, para nosotros decir sobreyectivo, un conjunto sea sobreyectivo, no pueden haber números que sobren. No pueden haber números que nadie los genera. Si hay un número, el conjunto no es sobreyectivo. ¿Ya? Si hay un número que nadie lo genera, generamos al 1, al 2, al 4, al 3, lo que sea, no puede haber un número que nadie lo genere. Si no, la función sería sobreyectiva. ¿Ya? Esas dos condiciones, la de la inyectividad y la sobreyectividad, sobreyectividad, son las necesarias para hacer que una función tenga inversa. Si cumple estas dos, la función tiene inversa.
¿Ya? ¿Por qué? El de la inyectividad ya entendíamos que si yo tengo dos valores de x distintos, no puede ser que tengan el mismo y. Si no, la función no tiene inversa. Yo podría arreglar eso, decir, voy a tomar solamente los lados positivos. Y hago que la función sea inyectiva. Y la reparé. Porque ahora sí es, por cada x distinto, tengo un y distinto. Esa es la inyectividad. Y la sobreyectividad, lo que me dice que no puede ser que tenga una restricción. Por ejemplo, el x no puede ser un cierto valor. Pero haya números, realmente haya números en el conjunto del i que nadie los pueda generar. Que el ejemplo, el cuadro esté por sí solo. O el 0 en el caso de la función que habíamos visto recién, el 1 partido en x. No puede ser que mi conjunto esté, porque cuando yo dé vuelta para sacar la función inversa, ese número va a generar un número, realmente no va a generar nada. El caso de ejemplo con el 1 partido en x menos 4. El 1 partido en x menos 4 no puede ser 4 el x, porque si no me daría 0. Puedo generar todos los números menos el número, vamos a decir. ¿Cuál es el único que no puedo generar? Habría que correr la función. Vamos a ver. Sería ahí. Ya hay el 0 nuevamente. No puede ser 4. Y el recorrido no puede ser 0. No puedo generar el 0. Pero cuando yo calcule la función inversa, no puede ser que yo tome al 0. No puedo considerar al 0. El igual 0. Porque si lo estoy considerando es que alguien lo tiene que generar. Ese i0 tiene que generar algo. Fíjense acá. El 1 partido en x menos 4 es igual a i. Despejo el x. Y me quedaría que el x sería 1 menos i menos 4. Por lo tanto, el i no puede ser 0 nuevamente. En este caso, la función, como exactamente hay un número en el dominio y un número en el recorrido que no se generan, la función es sobreyectiva. Pero hay funciones que, por error, hay números que no están en el conjunto. Es bien raro, pero puede ser funciones que no sean sobreyectivas. Si yo reparo, yo arreglo la función o tengo ciertas consideraciones para que sea inyectiva y sea sobreyectiva, se dice que la función es biyectiva. ¿Por qué significa bi? De 2. Cumple dos condiciones de la yectividad. La inyectividad y la sobreyectividad. De ahí viene la palabra biyectivo. Si cumple inyectividad y sobreyectividad, entonces la función es biyectiva. De ahí viene la palabra bi, que cumple las dos. Y si una función es biyectiva, entonces es invertible. Si no es biyectiva, no es invertible. Y esa es la moraleja. La x cuadrado no es biyectiva, porque no cumple la inyectividad. El valor absoluto de x tampoco, porque no es inyectiva. Van a haber conjuntos sobre la sobreyectividad que es simplemente ver el conjunto. El conjunto es más grande de lo que realmente puedo generar. En esos casos no es sobreyectiva. Quiero ver si hay un ejemplo. Aquí ejercicio. Para este caso. Para ver si es sobreyectiva, biyectiva. Imaginemos que tenemos esta función que está acá. Vamos a agregar una hoja. Y vamos a copiar esta función que está acá.
copiar, pegar, y nos dice lo siguiente de esta función. Dice, determine el dominio y determine si la función inyectiva en el dominio anterior. Y vamos a ver también si es sobreyectiva. Entonces, al principio, nosotros tenemos que considerar que esta función va de los reales, siempre los reales, como lo primero que pensamos siempre. Siempre en la función, siempre pensamos que es de todos los reales. Realmente, después tenemos que ver si hay restricciones. Que lo que está dentro no puede ser negativo. ¿Sí o no? Porque está dentro de una raíz. Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, podríamos desarrollar eso y nos quedaría que tendríamos que desarrollar esta función cuadrática. Hay un factor común ahí y tendríamos que hacer la tabla. Esa tabla que siempre habíamos hecho para calcular los valores para ver cuándo va a ser menor que 0. Entonces, tendríamos el x más 2. Se hacen 0 con el 0 y el menos 2. Entonces tendríamos el menos 2, el 0. Y la multiplicación entre los dos. El x más 2 y el x. 0, positivo, negativo, negativo, negativo. Negativo, 0, positivo, positivo, positivo. Más 0, menos 0, más. Pero nosotros piden que sean menores que 0 o iguales. Entonces el x tiene que pertenecer entre el menos 2 y el 0. ¿Por qué? Si es un número distinto, ejemplo x1, si yo reemplazo acá, me da negativo. Con el x1. Con el x menos 10 también me da negativo. O con el 10, o con el menos 10 también. Entonces la única solución es que el dominio no son todos los reales. El dominio realmente es desde el menos 2 hasta el 0. El problema es que tampoco genera todo el recorrido. Porque si antes la función, vamos a hacer un bosquejo nomás, no sé realmente cómo es la función, pero como es más o menos una función cuadrática, una raíz, más o menos es de esta forma. Pero como es negativa, tiene que ser así. Y el menos 1, el 1, lo único que va a hacer es desplazar la función más o menos hacia arriba. Más o menos tendría esa forma. El problema es que no son todos los reales. Hay números que no pueden ser. Entonces va a ser simplemente una zona. Realmente la función está como corría para acá. Entonces, como generé esta zona, el recorrido también está acotado. No son todos los reales. No son todos los reales en el recorrido y tendría que ver cuál es el recorrido. Por eso la inyectividad es fácil de ver. La inyectividad es lo más fácil de ver. La sobreyectividad es reparar esto, es considerar esa consideración o recordarse que no siempre son todos los números los que vamos a recorrer. La sobreyectividad es lo más fácil de arreglar, la inyectividad es más difícil de ver. Ahora, tenemos el dominio. La pregunta era simplemente calcular el dominio. Determine el dominio de f. Calculamos que el dominio y determine si f es inyectiva en ese dominio. Entonces ya calculamos el dominio y ahora nos pregunta si es inyectiva. ¿Cómo demostrar si era inyectiva esa función? Teníamos que considerar dos x distintos. Primero, x1 y x2. Por lo tanto, cada uno de esos va a generar una función distinta. Vamos a decir 1 menos x1 al cuadrado menos 2x1. Y la otra función es 1 menos x2 al cuadrado menos 2x2. Las igualamos, se van a ir los 1, se va a decir el signo y elevamos al cuadrado. Primero vamos a dejar las raíces como están ahí.
Solamente restamos 1 en ambos lados y multiplicamos por menos 1 en ambos lados. Ahora, elevamos al cuadrado para eliminar las raíces. No es un valor absoluto eso, por si acaso. Al revés, sí, si aplicamos la raíz de un número al cuadrado. Y nos quedaría esto de acá. Podríamos multiplicar por menos 1. Y factorizar. Y pensar si estos son distintos o no son distintos. O son iguales. Partimos con la idea que eran iguales, que el f de x era lo mismo que el f de x2. Del 1 y el 2 eran iguales. Ahora, ¿qué pasa si el x un número que sea igual que si le sumara 2? No hay ninguno. No hay forma que estos sean iguales. Que el x, no hay forma que sean distintos y que me den el mismo resultado. No hay ningún número distinto que si ustedes lo reemplazan le van a dar exactamente el mismo resultado. Que yo lo vea. A ver, ¿qué pasa? Y ese es el problema de la inyectividad. Me podría fijar en el 2, más o menos. Ah, puede ser el 0 y el menos 2. Y me da lo mismo. El 0 y el menos 2 me dan exactamente lo mismo. ¿Cómo me di cuenta? Pensando en eso. Es decir, ¿cuándo se hace 0 esto? ¿Con el menos 2 o con el 0? Entonces son dos números distintos. Y al otro lado también me va a dar lo mismo. Entonces, si yo reemplazo en 0 y en menos 2, veamos si es verdad. Si yo reemplazo en 0, todo esto me da 0 y me da un 1. Si reemplazo con menos 2, me quedaría 0 y me daría 1. Entonces la función no es inyectiva. Porque hay dos números que son distintos y que me dan exactamente el mismo resultado. El 0 y el 0 y el 2 pertenecen al dominio y me generan al mismo número, que es el 1. Por lo tanto, la función no es inyectiva. ¿Ya? Eso también lo podemos dibujar. Podríamos dibujar esta función. Vamos a hacerlo en el Wolfram. Déjenme habilitar internet. Calendar, primero para ver que no me pase. Y justo estamos en el tiempo. Entonces déjenme terminar mostrando Wolfram. La próxima clase vamos a continuar con esto. Y vamos a ingresar la función 1 menos sqrt, que es en inglés raíz cuadrada, square root, y menos x cuadrado menos 2x. Vamos a ver que la grafique bien. Siempre verifiquen que es la función que estamos trabajando, que es exactamente esa. Y fíjense que la función no es inyectiva, porque hay un número, yo probé que en el 0, yo probé con el 0 y el menos 2, que la función no tenían tenían exactamente el mismo valor de y. ¿Por qué si yo la dibujé? Porque yo hice un bosquejo nomás. ¿Por qué yo la hice así? Porque la cuadrada, pero dentro de la cuadrada había un x cuadrado. Entonces realmente es como una función cuadrática, o realmente es como una función con el valor absoluto. Más o menos. Entonces la función ya no va a ser inyectiva. Por ese cuadrado, siempre que haya en términos al cuadrado en valor absoluto, ya lo más probable es que no sea inyectiva. Porque va a generar un valor absoluto, o los números positivos y negativos también pueden dar solución.
¿Ya? Vamos a continuar la próxima clase con ejemplos de esto, de inyectividad y sobreyectividad. Y eso. Recuerden que las clases son grabadas, las pueden ver cuando estimen conveniente. Recuerden la hora ayudantiva también en la tarde, que es a las 5. Y lo estaríamos viendo en la próxima clase el día miércoles. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hola, profe. profe. Chao, profe, que esté muy bien.